Cuando yo entendí esto en mi misión, dejé de enfocarme en que ellos obtuvieran un testimonio. Y esta es la razón. ¿Qué tal, gente de YouTube? Bienvenidos a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Hoy está lloviendo bastante, bueno, no está lloviendo todavía, está muy nublado y pues dije aprovechemos esta ocasión para probar la luz un poco más profesional que estoy tratando hoy. Ya ven que regularmente el sol se esconde, se pone sus moños y pues se nos arruina el show y pues no puede ser. Así que hoy estamos tratando la nueva iluminación, espero se vea bien y si no, pues lo lamento, pero bueno, el show debe continuar. Hoy vamos a hablar acerca de las diferencias entre el testimonio y la conversión, enfocándonos principalmente en cuanto a la conversión y el proceso por el cual se obtiene y se profundiza. Hemos tratado un poco del tema en videos anteriores, pero hoy hablaremos mucho de este contraste, porque muchas veces las personas confunden el tener un testimonio con tener una conversión profunda, y vamos a hablar de por qué a veces no están relacionadas y cómo podemos lograr tener ambas cosas, tanto un testimonio firme como una conversión profunda. El testimonio, como entendemos la mayoría de nosotros, es la confirmación espiritual que el espíritu nos da a nuestro espíritu de que esto es verdadero o de que algo es verdadero. La conversión, en cambio, llega por un proceso un poquillo diferente y vamos a irlo analizando, pero quiero hacerlo desde el inicio. Entonces vamos a empezar partiendo de una escritura que leí esta semana al estudiar el libro de Mosía. En el libro de Mosía está la historia del rey Noé. El rey Noé era un rey inicuo que tenía sacerdotes inicuos y básicamente todo un pueblo inicuo. En ese tiempo el Señor llamó a un profeta llamado Abinadí. Cuando Abinadí es atrapado por el rey Noé y sus sacerdotes, entonces lo llevan junto a ellos, o frente a ellos, mejor dicho, y entonces le aplican básicamente como un juicio. Lo que a mí me fascina es de lo que Abinadí, el profeta del Señor, acusó a los sacerdotes de ese pueblo. En Mosía 12:27 leemos las palabras de Abinadí. No habéis aplicado vuestros corazones para entender, por tanto, no habéis sido sabios. ¿Qué pues enseñáis a este pueblo? Y ellos le dijeron, enseñamos la ley de Moisés. Y de nuevo les dijo, si enseñáis la ley de Moisés, ¿cómo es que no la cumplís? Aquí parece algo fascinante, pero vemos un desfase de enseñanza y de modo de vida. Eso es lo que Abinadí estaba señalando aquí. Los sacerdotes declaraban que enseñaban la ley de Moisés, sin embargo Abinadí decía, pues no la viven. ¿Cómo es posible que si le enseñan no la viven? Y esto es algo interesante, porque muchos apuntan a veces al testimonio para explicar que una persona no está viviendo ciertos principios del evangelio. Por ejemplo, dicen, es que él no lo vive porque no tiene un testimonio. Si tuvieras un testimonio lo vivirías. Y pues la verdad es que no, y es justo lo que queremos analizar hoy. En este aspecto, lo que estamos empezando a ver ya de nuestra investigación es que sí hay la posibilidad de que alguien esté enseñando el principio o el mandamiento o la ley y no la esté viviendo. Eso es lo que estaban haciendo los sacerdotes del rey Noé. Enseñaban la ley de Moisés, pero no la vivían ni hacían que el pueblo la viviera. Ahora, una perla de esta escritura se encuentra al inicio del versículo 27, donde dice, no habéis aplicado vuestros corazones para entender y no habéis sido sabios. Si lo tomamos muy literal así, parece ser que los sacerdotes estaban enseñando algo que ni ellos mismos entendían, y el problema no era que no lo enseñaran o no lo leyeran, sino que más bien no lo entendían, no habían aplicado sus corazones para entenderlo, y en eso había sido lo no sabio, no el no estudiarlo, no el no enseñarlo, sino el no aplicar el corazón para entenderlo. Pero esta no es la primera vez que se nos habla en el libro de Mormón de la relación entre el entendimiento y el corazón. Tal vez incluso tú pasaste por desapercibido, como yo lo hice muchas veces, esa pequeña joya de sabiduría que el rey Benjamín también nos dejó. Al empezar su discurso, el rey Benjamín dio la siguiente instrucción a su pueblo. No os he mandado subir hasta aquí para que tratéis livianamente las palabras que os hable, sino para que me escuchéis y abráis vuestros oídos para que podáis oír, y vuestros corazones para que podáis entender, y vuestras mentes para que los misterios de Dios sean desplegados a vuestra vista. Aquí el rey Benjamín está pidiendo tres cosas, que abran sus oídos, sus corazones y sus mentes. Es interesante ver que a la hora que toca el asunto de corazones, él dice lo siguiente, para que podáis entender. El rey Benjamín, al igual que Abinadí, comprendían una cosa, el entendimiento no solo viene del estudiar o del enseñarlo, viene del aplicar el corazón a ambas tareas, tanto la de estudiar como la de enseñar.
Ahora, ¿qué pasa cuando llegamos a entender de la manera correcta la doctrina? El presidente Packer nos enseñó, cuando la verdadera doctrina se entiende, cambia la actitud y el comportamiento. Voy a repetirlo para nosotros. Cuando la verdadera doctrina llega a entenderse, eso hace que nosotros cambiemos nuestra actitud y nuestro comportamiento. ¿De qué cosas habló el presidente Packer que cambian? Eso es lo interesante, habló de actitud y comportamiento. El comportamiento es lo que todos logramos ver, cómo te comportas en la vida, pero la actitud tiene que ver con cómo ves las cosas y cómo te sientes tú internamente al respecto de ciertas cosas. Actitud y comportamiento nos forman enteramente. Y el presidente Packer está diciendo que cuando la doctrina se entiende, esas dos áreas de nuestra vida, tanto las externas como las internas, cambian. A eso es a lo que yo le llamo una conversión íntegra, completa. No solo cambia lo que haces, sino también el cómo te sientes al respecto de lo que haces. O no solo cambia la cosa de cómo ves el mundo, sino también cómo actúas en el mundo y en tu vida. Eso es a lo que yo llamo una conversión plena, entera, íntegra. Aquí es donde nuestro estudio se pone realmente interesante. Acabamos de ver el proceso por el cual se lleva a cabo la conversión, y solo para repasar un poquito, el proceso por el cual llega un testimonio está descrito perfectamente en Moroni 10. Debemos leer, meditar y después orar pidiendo que el Dios nos revele si esto es verdad. Básicamente ese es el proceso. Ahora, como ya dije anteriormente, muchas personas llegan a decir que la persona no está viviendo el Evangelio porque no sabe que es verdad, y aquí es donde vamos a desafiar directamente esa idea. No porque sepas algo significa que lo vas a hacer. Por ejemplo, no porque yo sepa que comiendo sanamente y haciendo ejercicio 30 minutos al día voy a tener un cuerpo increíble, no por eso pues lo estoy haciendo. Y fíjate que sé que es real, o sea, todos sabemos que eso es lo que lleva a tener un cuerpo sano, fuerte y genial, y no por eso todos lo estamos haciendo. Quiero contarte una historia que podría encajar perfectamente en el punto de esta lección. Cuando yo empecé mi misión, yo creía esto también. Yo creía que cuando una persona obtuviera un testimonio, naturalmente iba a querer ir a la iglesia, iba a querer bautizarse, y iba a querer hacer todo en su vida para llegar a la presencia del Salvador de nuevo. Sin embargo, ¿cuál fue mi sorpresa cuando en las primeras semanas de mi entrenamiento misional, o sea, yo era nuevecito, como le dicen ahí, verdecito, fui con mi entrenador el consejo de barrio, nos había recomendado visitar una familia, nos pidieron que fuéramos a verla. Era una familia de las que tal vez todos conoceremos, van regularmente a la iglesia, luego se alejan por un tiempo, luego vuelven a ir un tiempo, luego vuelven a alejarse y así están, ¿no? Y entonces cuando tuvimos esta primera lección, mi compañero y yo nos preparamos y dijimos, vamos a hablarles de la restauración y compartirles nuestro testimonio al respecto, porque si ellos saben que esta es la iglesia verdadera y que José Smith la restauró, pues entonces irán a la iglesia porque sabrán que es verdadero. Y entonces llegamos a la casa y tuvimos una lección muy buena. Fue una lección en la que el Espíritu se sintió y testificamos de la primera visión y el Espíritu abundó. Y entonces al final hicimos la invitación para que esta familia viniera a la iglesia. Pero me llevé yo una gran sorpresa cuando parte de la respuesta de la familia fue la siguiente. Sabemos que José Smith fue un profeta y tenemos un testimonio pleno de que Thomas S. Monson, en ese tiempo era el profeta, es el profeta de Dios. Y de hecho, cada vez que una persona nos pregunta al respecto o llegamos a entablar un diálogo de eso, siempre compartimos nuestro testimonio. De hecho, seguido, compartimos nuestro testimonio con nuestros vecinos. Y sabemos el de que es la iglesia verdadera, no tenemos ni una sola duda. Yo quedé impactado. Dije, ¿en qué momento falló nuestro plan? Y a partir de ahí, empecé a meditar mucho al respecto. En que si era cierto realmente que cuando las personas sabían, actuaban. O era que ellos no sabían. Vamos, pero todos sentimos el Espíritu en esa lección. Entonces deben de saberlo por medio del Espíritu, porque también lo sintieron. Y también lo testifican. ¿Y entonces por qué no lo hacen? Es algo parecido a lo que Abinadí les estaba diciendo a los sacerdotes del rey Noé. Sí lo enseñan, sí lo estudian, pero no lo están entendiendo. Si te das cuenta, Abinadí no les dijo a esos sacerdotes del rey Noé, ustedes que sí lo enseñan y tal vez lo estudian, pero no tienen un testimonio de eso. Eso no les dijo. Lo que les dijo fue,
Sí, tal vez lo estudiarán, tal vez lo enseñarán, pero no lo están viviendo. Y les dijo ¿por qué? Porque no entendían. Y no estaban aplicando sus corazones para entender. En eso habían sido poco sabios, o nada sabios, de acuerdo a las palabras de Abinadí. Ahora planteemos este otro modelo. ¿Qué tal si en lugar de centrarnos en que las personas obtengan un testimonio de la verdad, en lugar de eso, buscamos que aprendan y entiendan la doctrina e involucren su corazón para entenderla? Y entonces cuando el Espíritu se las enseñe correctamente, entonces pasará lo que el presidente Packer nos dijo. Cambiarán su actitud y comportamiento. ¿Y qué crees que pasa con una persona cuando empieza a vivir el Evangelio? Obtiene un testimonio de él. ¿Te diste cuenta? Llegamos al testimonio de otra manera, pero llegamos. Y no solo eso, porque ya llegando al testimonio, ¿qué crees? Él ya lo está viviendo, y él ya lo entiende, y él ya está aplicando su corazón para eso. Es muy diferente al proceso de voy a estudiar, meditar y orar para saber si es verdad, y entonces tengo un testimonio. Pero, ¿y todo lo demás? ¿Y lo de vivir y entender la doctrina? ¿Me explico? Para mí, después de un tiempo en la misión, al estudiar esto y darme cuenta de ello, dije, caramba, ¿por qué estoy insistiendo en que oren y que tengan un testimonio si después, como esta familia que no estaba activa, voy a tener que convencerlos de que vivan lo que saben? ¿Por qué hacer eso si mejor puedo ayudarles a entender la doctrina? Que ellos involucren su corazón, el Espíritu les enseñe, y al entender la doctrina entonces ellos vivan porque cambiarán su actitud y comportamiento y entonces obtengan un testimonio. Y ya completé el ciclo en un solo tiro, porque me centré en el entendimiento de la doctrina. Cuando yo entendí esto en mi misión, dejé de enfocarme en que ellos obtuvieran un testimonio. Y esta es la razón. Y espero lo estés entendiendo, o al menos mi explicación esté siendo adecuada. Porque cuando logramos ver esto, nos damos cuenta, como dijo el presidente Packer, de hecho la cita continúa un poco y dice, hablar de la doctrina o estudiar la doctrina tendrá un mayor impacto en la vida de las personas que hablar o estudiar el comportamiento humano. Entonces, cuando estudiamos la doctrina tiene poder para cambiar nuestra naturaleza. De hecho, este punto se analiza bastante en las técnicas de Elden, que es el compendio de escritos que hicimos para ayudar a misioneros a entender cómo tener experiencias tan poderosas como tenían los profetas del Libro de Mormón. Y que actualmente deberían estar en nuestra página web, van a estar por si tienes algún misionero que le interesaría leerlas, pues pueden leer todo eso de las técnicas de cómo ayudar a alguien a venir a Cristo más eficientemente a la manera que ellos lo hacían. La página web se cayó porque no pagamos a tiempo y se borró todo, pero la estamos reconstruyendo y pronto estará lista para que puedas compartir la información si así lo deseas. Lo importante entender también de estos dos procesos es que ninguno de los dos, tanto la obtención del testimonio como de la conversión, que te estoy explicando un poquito que lleva de hecho un testimonio más tarde, este proceso ambos son guiados por el Espíritu. No podemos hacerlo nosotros. Tanto yo no puedo hacer que alguien obtenga un testimonio como yo no puedo hacer que alguien entienda la doctrina. Estos son asuntos espirituales. Es el papel del Espíritu, tanto testificar como enseñar. De hecho, si ustedes recordarán, Jesucristo le enseñó a sus apóstoles eso, que el Espíritu era el que les enseñaría todas las cosas. Es por eso que tampoco, aunque llegue a ser un supermaestro, yo realmente no tengo ninguna influencia en el corazón de nadie, sino hasta que Él permita que el Espíritu le ayude tanto a obtener un testimonio como a entender la doctrina y entonces llevar a cabo todo el proceso que ya explicamos. O en palabras del Elder Bednar, Ahora no respondan a esta pregunta, pero ¿pueden introducirlo en los corazones de la gente? La respuesta es no. Pueden acercarlo al corazón, pero no pueden hacerlo entrar en él. Es muy importante que entendamos esto. Hay muchos misioneros que piensan, si tengo suficiente fe, si mi testimonio es fuerte, puedo simplemente forzarlo por la derecha del corazón de un investigador. Y no se puede. Si pudiésemos hacerlo, entonces cada persona con la que el presidente de esta iglesia habla del Evangelio restaurado de Jesucristo, caería de rodillas y diría, bautícenme ahora mismo. Y eso no ocurre. Nosotros no controlamos ese resultado. ¿Tiene sentido? Sí, y es por eso para mí que tiene más sentido este otro modelo que estoy presentando aquí. Yo dejé
de centrarme en que la gente buscara un testimonio, porque entendí que si me centraba más bien en que durante la lección ellos aplicaran su corazón para entender la doctrina, eso haría que el Espíritu se las enseñara, y al hacerlo ellos cambiarían su actitud y comportamiento, y al cambiar eso, ellos naturalmente obtendrían un testimonio. Era como dos pájaros de un tiro, tanto le ayudaba a obtener un testimonio, pero en el camino ya estaba convertido. Y entonces yo dije, bueno, pues cambiemos todo y el cómo hago el enfoque en mi misión y caramba, que salió con unos resultados increíbles. Porque tenía el enfoque que tenía Binadí y de hecho el mismo enfoque que tenía el rey Benjamín, del cual ya hablamos que tuvo un gran poder en su pueblo. Bueno, otra razón por la que el rey Benjamín tuvo un impacto tan profundo en su pueblo fue que entendía este proceso. Porque se aseguró, fíjate esto, al inicio de su discurso, él se aseguró que la gente aplicara su corazón para entender. Eso fue en el primer párrafo de su discurso. Eso dijo, necesito que ustedes usen su corazón. Y yo me di cuenta que haciendo lo mismo con los investigadores, al inicio de las lecciones, pidiéndole que él usara su corazón para entender las doctrinas, caramba, el efecto era brutal. Porque pasaba todo este proceso que ya les estoy diciendo. Desde la primera lección ellos empezaban a cambiar su vida, en lugar de esperar a que obtuvieran un testimonio y entonces ahora sí empieza a trabajar en aquello que ya sabes que deberías hacer. Era al revés. Desde la primera lección ellos, al entender la doctrina, empezaban a cambiar y a vivir el Evangelio de Jesucristo y entonces su testimonio empezaba a desarrollarse. Quiero tomar una escritura más para aclarar este punto. Y creo que qué mejor escritura que usar que cuando Jesucristo explicó este mismo principio. Jesucristo es el maestro de maestros, y él entendía mejor que nadie este principio. Ya vimos cómo el presidente Packer nos ayudó a entenderlo y cómo dos profetas del libro de Mormón lo entendían, pero ahora vamos a ver cómo es que Jesucristo lo explicó, y tal vez, si eres como yo, pasaste muchas veces leyendo esto y no te percataste que aquí había una joya de las escrituras. Debí decir mejor tesoro en las escrituras, ¿verdad? Eso hubiera quedado con el programa. Bueno, tesoro en las escrituras. En Mateo 13, Jesucristo narra la parábola del sembrador. Seguramente habrás oído esta parábola. Hay un sembrador, partes de las semillas caen en el camino, otras en pedregales, otras en espinos y unas pocas en buena tierra. A las que caen en el camino se las comen las aves. A las que caen en piedra, como no tienen raíces, se queman cuando viene el sol. A las que caen en espinos se ahogan debido a lo que estaban rodeados de espinos y se mueren. Y la cuarta, como cae en buena tierra, es la que da fruto. Sin embargo, cuando el Salvador explicó esta parábola a sus discípulos, nos dio esta joya de sabiduría que quiero compartir aquí con ustedes, que tiene todo que ver con la lección que estamos aprendiendo hoy. El Salvador explicó en el versículo 19 de Mateo 13 que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que viene el ave y se lleva la semilla. Bueno, esto es interesante. Vamos a ver esto. La semilla es la palabra de Dios. La semilla se sembra. Y cuando la gente no entiende la palabra, porque dice aquí que la oye la palabra del reino, pero no la entiende. Y entonces el malo viene y la quita. ¿De dónde estaba sembrada? En el corazón. No sé si te das cuenta, pero Jesucristo está explicándonos exactamente lo mismo que nos explicó Abinadí y el rey Benjamín en el libro de Mormón. Y es que para entender se ocupa el corazón. Y cuando la persona no ha entendido, la semilla no se ha sembrado plenamente en el corazón. Está en el camino, pues, no en la tierra bien sembradita. Es lo mismo que nos decía el Elder Bednar, podemos poner la semillita, pero mientras él no ocupe su corazón para entender, no se interiorizará, no quedará profundamente sembrada. En cuanto al que fue en las piedras, ese dice que es la persona que se deja, pues se ofende cuando vienen las persecuciones. En cuanto a los espinos, dice él que es la persona que se distrajo con las riquezas de este mundo. Pero cuando llegamos a las que fueron sembradas en buena tierra, el Salvador nos enseña lo siguiente. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que da fruto. Cuando nosotros obtenemos un testimonio, sabemos, conocemos la verdad. Pero cuando nosotros nos enfocamos en este otro modelo que describió el Salvador, los profetas del libro de Mormón y que estamos estudiando aquí, no solo sabemos y tenemos un testimonio de la verdad, sino que, mejor aún diría yo, entendemos la verdad y al entenderla, la vivimos
Y al vivirla, damos fruto, tenemos un testimonio, nuestra conversión se profundiza, yo no sé qué más necesitamos nosotros. La clave está en la doctrina. La doctrina es la verdad revelada. Y mientras nosotros dediquemos más de nuestro tiempo y corazón a entender la verdad revelada, nuestra vida más cambiará. Para mí es muy interesante que el Salvador, cuando habló de las semillas y de los diferentes terrenos, no dijo que la diferencia entre la que estaba en el camino y la que dio fruto fue que tenían un testimonio o no. El Salvador no dijo eso, es que esta no tenía un testimonio tan fuerte y se lo llevó el maligno de su corazón y esta sí tenía un testimonio muy fuerte. La diferencia que el Salvador hizo fue de entendimiento. La razón por la que una germinó y la otra no fue porque una no entendió y entonces las cosas que estaban intentando sembrarse en su corazón fueron quitadas. El Salvador no indicó en esta escritura que fuera un asunto de testimonio, sino de entendimiento. Cuando las personas comienzan a entender la doctrina y empiezan a cambiar su vida, empiezan a dar fruto. Y en esto podemos remontarnos al sueño de Leí. Ese fruto que era más blanco que todo lo blanco. Y que era más dulce que todo lo dulce. Cuando la gente empieza a entender la doctrina y entonces cambia su vida, empiezan a dar estos frutos. Este es el poder que se logra entendiendo la doctrina. No importa dónde voy, pues sola no estoy. Yo siento al Salvador conmigo. En la oscuridad, su guía Él me da. Jamás se irá, lo ha prometido. En la adversidad me siento bendecida. Todo lo que mande, yo iré y haré. Fiel me mantendré, aunque Muchísimas gracias por estar con nosotros en un capítulo más de Tesoros en las Escrituras. Yo lo disfruté y espero que tú también lo hayas hecho. Quiero invitarte a algo. Este video es básicamente, o los videos que hago cada semana, son básicamente lo que quiero compartir contigo de lo que más llamó mi atención del estudio que tuve de las escrituras que nos da en la semana de Ven Sígueme. Me gustaría invitarte a ti a compartir conmigo en los comentarios lo que tú has aprendido. Claro que siempre disfruto que comentes sobre el video y lo que aprendiste del video, y eso me satisface bastante porque me doy cuenta en las cosas que tal vez no expliqué bien o pude haber hecho mejor, etcétera, etcétera. Pero me encantaría mucho también saber de ti lo que estás aprendiendo esta semana. Eso sería para mí fascinante. Quiero aprovechar también el espacio para agradecer a todas las personas que nos acompañaron durante la transmisión de mi cumpleaños. Para quien no la haya visto en Facebook, puede ir a nuestra página, Elden's Mission, en Facebook, y ahí está el en vivo. Es como 3 o 4 publicaciones hacia abajo. Muchísimas gracias a todos los que me mandaron deseos de feliz cumpleaños. La verdad es que yo lo comentaba con mi familia. Creo que es el cumpleaños más feliz que he tenido. En serio, como me sentí muy feliz. Muchísimas gracias por todo el ánimo y todo el amor que han compartido conmigo. Espero que pueda sentirse así recíproco. Es decir, que también a través de estos videos pues puedan sentir el cariño e interés que tengo por compartir cosas que he aprendido también yo. Muchísimas gracias por estar en este capítulo de Tesoros en las Escrituras. Yo soy Braulio Sánchez y nos vemos la siguiente semana en este Tesoros en las Escrituras. Él proveerá, que cruce yo el desierto, que viaje por los mares. Si ahí Él me envía, su plan seguiré. Haré las cosas que Él me diga, pues yo sé que aún